Hola, hola chicos, ¿cómo me copian? Fuerte y claro, doctor. Bien, doctor. Nos hemos emocionado mucho, se ha terminado el tiempo de la primera sesión. Bien, que se vayan conectando los chicos y vamos a retomar la retroalimentación. Ya, que se vayan conectando todos. Les venía diciendo que en el tema de lugar del contrato entre presentes y lugar del contrato entre no presentes, entre presentes no hay problema, es donde las partes se encuentren en su momento, y entre no presentes, pues la ley dispone que sea el lugar donde se ha hecho la propuesta, ¿ya? El lugar donde se ha hecho la propuesta. Ahora, esa condición o esa estipulación que establece el Código Civil, lógicamente en la actualidad por la dinamicidad que ha tomado el derecho como tal, y no olvidando que nuestro Código Civil data de 1975-76, ustedes saben bien que hay muchas cosas que han cambiado, ¿cierto? Cuando uno va a configurar un contrato, por lo general o está presente o lo hace por medio de un mandatario, un apoderado, o en su caso también ya están habilitados los contratos virtuales, dependiendo del tipo de contrato que se celebre y dependiendo de la legislación que se utilice, ¿ya? Sin embargo, cumpliendo con todas las exigencias de la ley, esos contratos van a ser válidos. Bien. Habíamos abordado también el tema de los contratos preliminares, llamados también contratos de promesa, les había dicho, y en nuestra jerga jurídica, en la vida práctica, conocidos como los contratos de compromiso, ¿ya? Contrato de compromiso de compra-venta, contrato de compromiso de anticrético, contrato de compromiso de alquiler, contrato de compromiso de préstamo, qué sé yo. Es una promesa contractual. Pero no por el hecho, y el 463 del Código Civil nos dice, no por el hecho de que sean contratos preliminares, van a dejar de cumplir los requisitos que la ley establece. Más al contrario, todo contrato, por muy preliminar que sea, ¿sí?, debe cumplir con los requisitos que la ley establece. Reitero, cuidado que en el examen exista. No por ser contratos preliminares, ¿cierto?, no van a cumplir con él, con los requisitos establecidos por ley. Debemos de tener claro que el contrato preliminar, antes del definitivo, quiere decir, va a ser el preámbulo, ya, va a ser el lobby, como decimos, a la firma de un contrato definitivo. Cumpliendo con todos los requisitos y estipulando cuáles son las condiciones en las que se está suscribiendo ese contrato de compromiso o contrato de promesa o finalmente ese contrato preliminar, como quieran llamarle, ¿ya? Entonces va a asemejar a un contrato definitivo porque debe cumplir con todas las exigencias, pero al mismo tiempo seguramente habrá el tema de fijar ciertas condiciones que tengan que establecer, por ejemplo, qué es lo que se va a finiquitar en la firma del contrato definitivo. La seña es una característica de estos contratos preliminares cuando se trata de compra-venta. ¿Por qué? Porque la seña se entrega precisamente suscribiendo estos contratos preliminares. El inmueble que voy a comprar tiene un determinado costo, pero firmando el contrato de compromiso de compra-venta, estoy anticipando una seña, estoy entregando una seña. Y se establece además, conforme vimos la última clase que avanzamos cuando estuvimos analizando algunos formatos de los contratos, establecimos pues que había que establecer algunas otras cláusulas en el contrato preliminar para que sean cumplidas las formalidades de un contrato futuro que va a ser el definitivo. ¿Cierto? Entonces, hay que
tenemos que tener clara la idea de que no por ser un contrato preliminar no deben concurrir ciertos requisitos en la elaboración del contrato. ¿Ya? También hablamos del contrato de opción de manera general. El contrato de opción, como su nombre dice, opcional, facultativo, alternativo, es aquel contrato en el que las partes se ponen de acuerdo reconociéndole una a la otra cierto carácter exclusivo, cierto carácter de privilegio o de preferencia para una futura aceptación de la suscripción de un contrato opcional que ellos van a firmar. Hay un plazo establecido de 2 años en el que se puede manejar este contrato. Y les decía que generalmente iba con contratos de anticrético o con contratos de alquiler o alguna vez con contratos de cuidado de inmueble, ¿no? Se establece la cláusula de opción a venta, opción a compra, qué sé yo. Pero es el reconocimiento de un carácter exclusivo, de un privilegio de preferencia que acuerdan las partes, ¿ya? No he visto hace un tiempo atrás en la oficina ya con bastante frecuencia estos contratos de opción. Antes sí. Sí se establecía generalmente en contratos de anticrético, donde el anticretista entregaba un capital a favor del propietario y se establecía una cláusula de opción. Desde el título ya decía, ¿no? Minuta de contrato de anticrético con opción a venta. Entonces, sí o sí, se tenían que desarrollar un par de cláusulas para poder establecer esa opción, esa posibilidad y algunas otras condiciones que podían suceder en el cumplimiento de ese pacto. Otro aspecto importante que quiero que tomen mucha nota, chicos, es la culpa precontractual. ¿Ya? Si se acuerdan, hicimos una diferenciación entre lo que era culpa y dolo, que son dos figuras jurídicas totalmente distintas, ¿cierto? Totalmente distintas. La culpa, sinónimo de imprudencia, descuido, negligencia, desconocimiento, si quieren, y el dolo, sinónimo de ¿quién me ayuda? Intención, voluntad. Muy bien. Premeditación, intencionalidad. Quería hacerlo, había voluntad de hacerlo, ¿no? La culpa no. Negligencia, imprudencia, descuido, desconocimiento al extremo inclusive. El 465, conforme lo vimos, nos dice que en los contratos o tratos preliminares y en la formación de los otros contratos, las partes deben o deberían conducirse con buena fe. La buena fe, ustedes saben, se presume porque es algo subjetivo. Yo que voy a adquirir un vehículo del vendedor, del propietario, presumo que el vendedor también está actuando de buena fe como yo lo estoy haciendo. ¿Y hasta cuándo se va a ver si existió buena fe o mala fe? Hasta cuando estemos frente a los efectos del contrato. Cuando todo sale bien, manifestamos. Bien, qué bien ha salido todo bien, hemos actuado de buena fe, la otra parte también de buena fe. Cuando yo quiero tomar o comprar también un inmueble y le pido al vendedor que me facilite unas fotocopias de los documentos para revisarlos, o en su caso, le pido revisarlos en la oficina de su abogado o en su domicilio, solo quiero verlos. Pero el propietario me sale con vueltas, pretextos, no estoy, me tardé, y como que me hace presentir que no quiere que revise la documentación, me hace presumir que está actuando de buena fe o de mala fe. Mala fe, doctor. ¿Cierto? Entonces, la buena fe o la mala fe, chicos, se va a presumir. Pero uno presume que así como nosotros estamos yendo de buena fe,
a suscribir un contrato, a celebrar un contrato, también la otra parte presumimos que lo está haciendo de buena fe. ¿Pero en qué consiste la culpa precontractual? Consiste en que previo a firmar un contrato, hemos sido negligentes, imprudentes, descuidados porque sabíamos de algo, de algún aspecto, que podía de pronto en su momento invalidar el contrato. Ya a momento de firmar, no abrimos la boca, como se dice, sabiendo que había un aspecto, ya alguna omisión que estuvimos cometiendo o en alguna imprudencia que podía invalidar el contrato. Por eso se llama culpa precontractual. Antecitos de la firma, ese contrato ya tenía algo por negligencia, por imprudencia, por omisión mía. A eso se llama culpa precontractual. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque no quiero que se confundan con la presunción contractual. ¿Ya? Esto que estamos viendo es la culpa precontractual. La presunción contractual es otra cosa. ¿Quién me puede decir en qué consiste la presunción contractual? ¿Quién me dice? ¿Qué es presunción? El presumir sería, doctor, dar un concepto anticipado. ¿Ya? ¿Cierto o incierto? En realidad sería dudoso porque es simplemente una intención de... Ya. Es cierto, la presunción es un tal vez sí, tal vez no. ¿Cierto? No, ajá. Presumo. Parece que sí, pero parece que no. Y esto habíamos hablado. Sí, adelante. Perdón, doctor. Es decir, sin tener la certeza completa, digamos. Exactamente. Cierto hecho, cierto acto, somos seres humanos, nos hace presumir algo. Como Ana María decía hace un momento y como bien lo dice Gabriela. Nos hace pensar algo de lo cual no tenemos plena certeza. Parece que es así. Así debe ser, ¿no ve? ¿Cierto? A ver, el doctor Orellana se traslada a su vecindario, va a ser su nuevo vecino y lo ven salir con una niña todas las mañanas, volver a mediodía, salir en la mañana. Esos actos, ¿qué les hace presumir a mis vecinos? Que parece que vive ahí o no vive. ¿Y qué más? Que parece que puede ser su hija o no puede ser su Debe hijo. ser su hijita, ¿no ve? Debe ser su hijita. A ver, ¿cómo? No, debe ser su hijita. ¿Sí o no? Ciertos actos nos hacen presumir. Ahora bien, culpa precontractual, antes de la firma del contrato, por omisión, por imprudencia, una de las partes sabía de la existencia de algún detalle que podía viciar el contrato. Perfecto. Eso es culpa precontractual. La presunción contractual claramente lo establece el Código Civil. Se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos. Interpretemos entonces, se cree, se dice, se considera que quien contrata para sí también lo está haciendo para sus herederos. Esto tiene mucha importancia porque lo van a ver en sucesiones que dentro del acervo hereditario que el causante deja, ¿no ve? El que fallece deja, no solamente se van a transmitir por vía de la herencia bienes, activos, valores, títulos, no. También se van a heredar las obligaciones y dentro de las obligaciones están las deudas.
Si yo he firmado en vida un contrato de préstamo de dinero con don Paquito Pérez Valdelomar por $50,000 y por circunstancias de la vida ocurre algo y fallezco, esa deuda es transmisible en materia de sucesiones. Ese contrato suscrito en sus efectos es transmisible en materia de herencia. Y ahí entra la presunción contractual, que dice, se presume que quien contrata para sí, también lo hace para sus herederos. ¿Ya? Por favor. Culpa precontractual, una cosa. Presunción contractual, otra cosa. Y libertad contractual, otra totalmente distinta. ¿Ya? No debemos de confundirnos, por favor. ¿Listo? Creo que quería hablarme Gabriela. No. Bien. Entonces, cuando vimos el tema de la representación, un contrato que además de forma particular lo vamos a ver, que se llama el contrato de mandato, establecimos las responsabilidades del representado y del representante, ¿cierto? Y establecimos que el representante que actúa por encargo de un titular, quien le otorga facultades o atribuciones amplias o específicas, ¿ya? Debe actuar en primera instancia conforme el límite y el marco de las facultades que el representado le ha otorgado. Es decir, debe hacer solamente lo que le ha pedido hacer a cuenta suya. Cuando Doctor, esto ocurre más así, o menos va referente a lo que es. adelante Gabriela, adelante. Sí. Hola, hola, no te... A ver, Gabriela, no te El comprendo. notario. ¿Me escucha, doctor? Entrecortado te estoy escuchando. A ver, volvé a hablarme. Hola. Hola, hola, te escucho. Hola, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Doctor, esto, digamos, de los representantes va más, digamos, a eso de las empresas, porque como usted dice, solo están encargados de una cierta obligación, ¿me entiende? Y no de todo lo que tenga que ver con la empresa, si no me equivoco. ¿Ya? O sea, no puede tomar decisiones fuera de sus... de las atribuciones que se le ha otorgado, ¿cierto? Hola. Hola, hola, te escucho, Gabriela. A ver, Ana María levantó la mano. Adelante, Ana María. Hola, hola. Sí, doctor. Adelante. Yo lo enfoco más, sí, lo enfoco en el aspecto del poder que se da, el poder notarial que se da, por decir, al abogado para que pueda hacer ciertos actuados en nombre del... Sí. Así es, chicos. A ver, creo que no me están copiando. ¿Me están copiando, jóvenes? Sí, doctor, se escucha. Ya, perfecto. Bien. No es tan mal, de ninguna manera. La representación, a ver, analicemos la postura de Gabriela. Es cierto, cuando se habla de una empresa, la representación legal que se le va a otorgar al gerente general, al presidente o a alguno de los otros personeros, es el encargo de los socios, ¿sí? De los socios que componen la empresa, facultándole al representante legal a realizar actos a nombre de ellos, que son los socios de la empresa. Es decir, le están otorgando un poder, es cierto, como dice Ana María, cuando hablamos de representación estamos hablando de un mandato o poder, ¿ya? Le están otorgando un poder para realizar seguramente actos de representación administrativa, el manejo de toda la administración, actos de pronto con facultades bancarias, ¿no? Que maneje la cuenta de la empresa, tributarias, que se encargue también de ser la cara, quien dé la cara a impuestos nacionales, aduaneras en la aduana,
procesos judiciales, ¿no? Que a nombre de la empresa se apersone ante procesos judiciales como demandante o como demandado. Claro que sí. Pero también entre personas particulares, como también decía Ana María, se pueden otorgar estos mandatos o poderes o esta representación como tal. Si yo le voy a dispensar un poder a X persona porque personalmente no puedo hacer determinado trámite, determinados actos, lo único que quiero es que haga el trámite de emplaque del auto nuevo que me he comprado. Entonces, en el poder, en la representación que le voy a dar, le diré apersonarse ante el gobierno autónomo municipal de Cochabamba en la sección vehículos, registros de vehículos, a objeto de tramitar la inscripción del vehículo, tramitar las placas, el RUA y todo lo demás. Más poder para personarse ante las oficinas de la Unidad Operativa de Tránsito de Cochabamba a objeto de realizar trámites de inscripción del vehículo una vez emplacado a nombre del mandante, ¿no ves? Del que está dando el poder. Cancelar aranceles valorados, asistir a notarías, protocolizar los documentos necesarios para el objeto principal que es el registro, inscripción y emplaque del vehículo transportado. ¿Cierto? Le estoy dando facultades específicas. Si ustedes se dan cuenta, en esas facultades son meramente administrativas para que hagan el trámite, ¿ya? No le estoy dando un poder o una facultad de venta, ¿cierto? No le estoy dando, le estoy diciendo únicamente que en mi nombre se apersone a estas instituciones y haga estos trámites. Ahí termina. Si él hace todo lo que le estoy pidiendo en el marco de lo que le estoy diciendo, cualquier responsabilidad que emerja, la voy a cubrir yo porque yo soy quien está dando el poder. ¿Ya? Pero si él se sale de esas facultades, del límite de esas facultades, la responsabilidad de lo que él se exceda va a ser de él, no mía. Mariel estaba levantando la mano hace rato. Adelante. Doctor, una pregunta, no sé si estoy en lo correcto. Dime. En un ejemplo, ¿podría ser cuando el heredero es menor de edad y necesita un representante o un tutor para que reciba la herencia hasta que el heredero cumpla los 18 años? ¿Ese podría ser un ejemplo, doctor? Puede ser un ejemplo y te agradezco, Mariel, para poder aclarar lo siguiente. Muy bien. Fíjense que uno de los requisitos que hemos visto en el contrato ha sido la capacidad. Ya, vamos a separar contratos con sucesiones. Los contratos solamente pueden ser suscritos por las personas que cuentan con capacidad jurídica, bajo pena de nulidad, dice, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que si por si acaso un contrato hubiese sido firmado por un menor de 18 años, ese contrato va a ser nulo. ¿Por qué? Porque le va a faltar el requisito de la capacidad. ¿Cierto? De la capacidad. Perfecto, eso encontramos. En materia sucesoria, para que no quede incompleta la idea, adelantándome a lo que van a ver el próximo semestre, en materia sucesoria se presentan dos situaciones en el momento de heredar. Herederos mayores de edad y herederos menores de edad. Conforme el nuevo Código Procesal Civil y la nueva ley del notariado, ahora las declaratorias de herederos, porque así se llamaban antes, ahora se llaman aceptaciones de herencia. Las personas mayores, sin que exista problema ni contención, lo pueden realizar ese trámite en la vía voluntaria notarial, es decir, ante notario de fe pública. Los que tienen capacidad jurídica, es decir, mayores de 18 años. Porque para recibir la herencia, para aceptar la herencia, también se requiere de capacidad, como dice Mariel, ¿ya? Nosotros mayores de edad, herederos, nos ponemos de acuerdo y hacemos nuestro trámite ante la notaría de fe pública de nuestra preferencia o del domicilio donde estaba ubicado el fallecido. Pero resulta que había habido menores de edad, herederos menores de edad. El trámite de herederos menores de edad ya no se lo puede hacer ante la notaría de fe pública. ¿Por qué? Porque como Mariel dice, son menores de edad. Algún representante tiene que tutelar su derecho.
Desde ya, de principio, el tutor legal es el papá o la mamá que sobrevive, ¿cierto? Si ambos hubieran fallecido, los hermanos mayores pueden asumir la representación del menor. Pero ¿quién los va a declarar herederos? No el notario. Los tutores legales, que sean los hermanos mayores o el papá o la mamá que ha sobrevivido, deben presentar ante un juez en materia civil la aceptación de herencia de esos dos menores. En términos claros, señor juez, le pido que declare herederos a estos mis dos hijos menores a la sucesión o al fallecimiento de su señor padre. El juez es quien los va a declarar a los menores hasta que cumplan la mayoría de edad sobre los bienes que hubiera dejado el causante. Pero si la mamá, por alguna razón grave, salud, o no sé, alguna situación grave, quisiera vender, por decir, el inmueble donde el juez los ha declarado herederos a los menores, le tiene que pedir permiso al juez, porque el juez va a controlar la protección del derecho de los menores hasta que cumplan la mayoría de edad. La mamá va a ser su tutora, desde ya, los va a cuidar todo, porque a falta del padre, la mamá asume la representación de los hijos menores, ¿cierto? Esa es la disgregación con respecto a la capacidad para poder recibir la herencia cuando se trata de menores de edad o se trata de mayores de edad, chicos. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿O está claro, chicos? Está claro, Está ¿no? claro, Está doctor. claro, doctor. Muy bien. Eso lo van a ver. El mundo del derecho sucesorio es otro mundo interesante, distinto. O sea, no se apure. Está próximo, el próximo semestre. Primero tienen que vencer contratos y después se ven en sucesiones. Bien, entonces, en la responsabilidad del representante en referencia a los actos que realiza por encargo del titular tiene que ver con no salirse del margen de las facultades. En el ejemplo que yo les he puesto, si yo le diera el poder o mandato o representación legal a alguien para hacerme ese determinado trámite y él se sale de esos marcos, la responsabilidad que pueda acontecer ya no es mía, sino la del representante que habiéndose salido, habiendo exagerado, excedido de las atribuciones que le di, ha realizado actos de los cuales se tiene que hacer responsable. ¿Ok? ¿Y a dónde se colige este tema de la representación? Y aquí quería llegar para hacer este recuerdo, porque esto es pregunta de examen desde ya, chicos. Al conflicto de intereses, 470, 471. ¿Sí? El 470 nos ha hablado de que el contrato realizado por el representante en conflicto de intereses con el representado es anulable. Eso tenemos que rescatar. Lo que quiere decir que la persona a la que le he dado el poder para realizarme ciertos actos no puede generar actos que generen conflicto de intereses conmigo mismo, conmigo que he sido el que le ha dado el poder y con los intereses que él tenga en relación al poder que le he dado. ¿Por qué? Porque ese contrato va a ser anulable, ¿cierto? A instancia de mi persona, porque yo soy al que estás representando, el representante. Pero ¿qué tiene que ver esto con el 471? Contrato consigo mismo. La pregunta fue, y la pregunta es, ¿puede un representante legal firmar contrato consigo mismo? ¿O puede firmarse un contrato consigo mismo? De principio, la respuesta es no, ¿cierto? Excepto, ahí está la clave, excepto, si la ley me permite, 2, con el consentimiento o asentimiento del representado. 3, si el negocio jurídico, el acto jurídico que voy a hacer, excluye el conflicto de intereses entre ambos. ¿Cierto? ¿Qué es lo más usual que hacemos? Claro que tenemos el consentimiento del representado y claro que cuidamos que no genere conflicto de intereses. De ser así, la pregunta va a ser, ¿se puede firmar un contrato consigo mismo?
¿O no se puede? Sí, doctor, se puede. Sí, En caso de estas excepciones. exactamente. ¿Qué quiere decir entonces? Que en su vida práctica próxima, en su vida profesional, chicos, esto lo van a ver. Esto es muy usual verlo en la vida práctica. Pero tienen que cuidar que no exista conflicto de intereses y que el representado, el que ha dado el poder, brinde su consentimiento. Porque si se van y dicen, no, esto se hace, y de pronto se genera conflicto de intereses, ese contrato es anulable. De forma más resumida, como creo que lo ha dicho Ana María, sí se puede en aplicación de las excepciones. Listo. Sí se puede, se lo hace. Es parte de la vida práctica. ¿Ok? Cuiden por favor el 471. Bien, esto del contrato por persona nombrar, vicios del consentimiento, por favor pónganle mucha atención. No olvidemos que los vicios del consentimiento son el error, el dolo y la violencia. El error se subdivide en error esencial, error sustancial, el error de cálculo. El dolo lo conocen perfectamente, la meditación, la premeditación, la intencionalidad, la voluntad de hacer algo, y la violencia que puede ser física, psicológica, emocional, como quieran llamarlo. Si estos vicios comprobados ponen en tela de juicio el consentimiento, debemos entender que va a ser en su momento o causa de nulidad o causa de anulabilidad. ¿Por qué? Porque si el consentimiento está viciado, nos demuestra que le falta un requisito al contrato. Y si le falta un requisito al contrato, mal podríamos hablar de que un contrato va a ser eficaz. ¿Ya? Por favor. Posteriormente a ello, creo que vimos la interpretación de los contratos. Ya el dolo, la violencia, todo eso lo vimos. La interpretación de los contratos. Esto voy a bajar por acá y voy a compartir el próximo. Si mal no recuerdo, este de acá. Exactamente. Este de acá, para poder ver de qué manera se tienen que interpretar los contratos. En este capítulo, chicos, vimos las teorías subjetivista, objetivista, la imprevisión, ¿no ves? La teoría de la imprevisibilidad. Todos conjugan de manera muy particular en la forma en la que debe interpretarse los contratos y van fijando reglas por los artículos que el Código Civil tiene. El 510, el artículo 510 del Código Civil, en procesos judiciales inclusive, es de vital importancia y de mucha aplicación. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas le está diciendo al juez, ¿sí? Al juzgador, que a momento de interpretar los contratos tiene que averiguar cuál ha sido la intención común de ambas partes. Y no solamente cesarse o limitarse al sentido literal de las palabras. Es más, ¿por qué es muy famoso este artículo 510? Porque fuera de averiguar la intención común de las partes, la norma le está diciendo al juez que también debe apreciar, debe valorar el comportamiento total de estas y las circunstancias del contrato. Aquí entra la calificación de la buena fe y la mala fe. Le está diciendo, fuera de interpretar cuál ha sido o de averiguar cuál ha sido la intención común, señor juez, usted tiene que verificar cómo se han comportado las partes conforme a las circunstancias del contrato. Y conforme a la conducta que han demostrado las partes, se va a establecer cuál de ellas ha actuado de buena fe, cuál de ellas ha actuado de mala fe. ¿Se dan cuenta? Este artículo es muy usado en procesos, porque de acá parte todo lo que demás vimos. Cláusulas ambiguas, y es una recomendación. Deben usarse términos que no llamen a diversos sentidos, que no sean oscuras, que no sean muy confusas, con términos muy técnicos que den distintas definiciones o acepciones,
¿No ve? Hay cláusulas que no van a estar en el contrato que se entienden de forma implícita, no hay problema. ¿Cómo se llega a interpretar la totalidad del contrato? A raíz de sus cláusulas. La interpretación del contrato se va a realizar con la interpretación de las cláusulas unas por medio de las otras. Por eso les había dicho que al momento de elaborar un contrato debemos darle en las cláusulas la debida secuencia, ya el debido orden. No hay un contrato absoluto, no hay un patrón absoluto, lo reitero, no hay. Nadie podría jactarse de que, pucha, mi formato de contrato es único, universales no hay. Cada negocio jurídico, cada acto jurídico que termine en un contrato, chicos, sí va a merecer las cláusulas que sean necesarias. ¿Listo? Como vimos en el ejemplo, mi contrato de compromiso de venta tenía creo que 9 cláusulas, pero cuando ya se llega a configurar el contrato definitivo, creo que tenía 7, ¿cierto? Puede variar o subiendo o bajando. Esos son los temas, las partes más importantes de los temas, chicos, de los que vamos a dar examen el día lunes. ¿Alguna pregunta? Que estamos a 3 minutos de terminar la clase. Nadie. Doctor, Sí, adelante. respecto al examen, ¿cuántas preguntas van a hacer? Estoy pensando entre unas 20 o 15. Y en 45 minutos, ¿verdad? Y si les doy 45 minutos, tendrían que ser 15. Si les doy 60 minutos, tendrían que ser 20. Ahora, Lo dejaremos en 45 minutos, doctor. el problema que se está presentando creo que es en las preguntas de desarrollo, ¿cierto? Sí, doctor. En los anteriores exámenes hemos tenido ese problema, porque el escribir y el hacer conexión de palabras y datos es lógico que toma más tiempo. Bueno, sí, eso sí. Pero, ¿cuántas preguntas de desarrollo les han estado poniendo en los anteriores exámenes, chicos? Unos docentes 15 y otros 20, la verdad, optativo. Y de desarrollo. Pero ha habido un examen en el cual... No, doctor, de desarrollo nos han estado poniendo entre 5, 6, y hay otros que te ponen, como decía Ana María, que quería explicar, o sea, son conceptos largos que tú tienes que buscar las palabras que enlacen. Generalmente, doctor, 15 preguntas nos están haciendo. Ya. A ver, yo voy a ver el tema porque no es tampoco poco lo que hemos avanzado. Creo que hemos avanzado muy bien. Hasta este tema va a entrar reglas de interpretación de los contratos. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces estudien, jóvenes. Yo voy a subir esta última grabación hasta esta tarde o mañana por la mañana si quieren tomarla en cuenta y nos vemos el día lunes en el examen, ¿ok? Muy bien, Está bien, doctor. doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.